Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Hoy, nuestro hermano país, Colombia, se encuentra en una encrucijada. Por primera vez en décadas, se hace un esfuerzo serio, profesional, sistemático, por sustituir los llamados cultivos ilegales por otros legalmente aceptados, lo que implica atacar el problema desde el origen, es decir, la posibilidad de erradicar el flagelo de las drogas, el estigma insignia de Colombia. Y por otra parte, el golpe blando terrible que está sufriendo el presidente Gustavo Petro frente a esa derecha que lo detesta, a la que le estorba por ser un gobierno dedicado al pueblo y a las mayorías. Hoy nos hace el favor de acompañarnos un hombre muy valiente y comprometido, director nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito por la presidencia de la República. Felipe Tascón, hermano, gracias por estar aquí esta noche acompañándonos. Y la primera pregunta que te voy a hacer es que en las anteriores charlas que hemos tenido, te veo siempre de manera muy informal, yo ahora te veo hasta con corbata, cosa que me llama mucho la atención que está pasando allá. Saludos, te escuchamos. Bueno, mil gracias, Héctor, por volverme a invitar y en esta coyuntura poder divulgar. Y bueno, lo de la corbata hoy estaba citado al Congreso. Entonces, pues, hay que ir de corbata por algunos protocolos, etcétera. Aunque puede uno no ir con corbata, pero de todas maneras facilita las instancias. Ahora, las corbatas hay que elegirlas bien y esta es una corbata del Museo Picasso de Barcelona. El corresponde a un cuadro de Picasso que tomaron a ver si se ve. Ah, sí, sí se ve, sí sale bien. Ajá. Un cuadro muy hermoso que se llama perdón, sí, lo dejo más tiempo. Es un cuadro que se llama Margot o la espera y simbólicamente me parece muy interesante. Es esto y pues me enamoré cuando estuve en Barcelona y traje regalos y me compré la corbata de ahí. Pareció muy interesante. Esa es la historia específica, pues de por qué estoy usando corbatas y por qué esta corbata. Para el asunto este del Congreso que te citaron, de seguro para llevar alguna información. Sí, era la citación de la Cámara de Representantes. Estábamos en eso esta mañana. Como dijimos al principio, tú estás haciendo una labor muy interesante en la sustitución de cultivos, de las que yo estoy muy atento de lo que has podido lograr, porque has atacado el problema prácticamente desde el origen y sobre todo enfrentando la realidad de los que siembran el cultivo ilícito, que no se puede erradicar así, nada más de la noche a la mañana, sino que se lleva todo un proceso, todo un trabajo muy intenso y exhaustivo. Y que la verdad me encantaría, porque siento que eres pionero en esto, que esto también llegara aquí a mi país, que compartimos el mismo flagelo. Se perdió la señal. Se perdió la señal. Bueno, no sé dónde te quedaste Se para perdió repetir. No todo. sé, bueno, te comentaba de que he estado muy El atento. internet. ¿Sí me escuchas? Se perdió el internet. No te oigo.
A ver, nosotros sí te vemos, ¿eh? Nosotros sí te vemos, pero te vemos paralizado. Este, ya te moviste. Ahora sí, ¿nos escuchas y nos ves? Sí, perfecto. Aunque te decía que estoy enterado de lo que has estado tú haciendo allá en Colombia en relación al asunto de la sustitución de los cultivos ilícitos, ¿no? Y creemos que el trabajo que has hecho es muy intenso y de veras muy exhaustivo porque contempla la realidad, ver quiénes se dedican a esto y por qué razones, en qué situaciones de precariedad están y pretender que de la noche a la mañana simplemente porque se les dice que cambien el cultivo, pues realmente es algo que no tiene forma de que se lleve a cabo, porque no es tan fácil poder cambiar de una cosa a otra, sobre todo si no te tienes alternativas. Entonces creo que el proceso con el cual ustedes están llevando esto, que es de manera estudiada y digamos en etapas, puede permitir que este es un logro que está haciendo Colombia poco a poco desde que está Petro en el cargo y desde que estás tú a cargo de esta dirección. Y que la verdad sería genial que te lo trajéramos algo también aquí, algo de No esto, sé. o a México, ¿no? Bueno, mira, te cuento, si me están oyendo bien, Te oigo escuchamos entrecortado. perfectamente. Te Bueno, escuchamos perfectamente. Ajá. mira, nosotros heredamos una deuda, básicamente, en el gobierno Santos al momento de la firma del acuerdo de paz en el 2016. Eh, se, después se crea lo que se llamó el Programa Nacional Integral de Sustitución, que aunque en La Habana se había concebido como unos proyectos colectivos, asociativos, para que tuvieran impacto y realmente transformaran la economía de los territorios hoy ocupados por la coca, en lo que pasó después del plebiscito que, entre comillas, ganó el no o nos robaron, eh, lo que pasó fue que en la segunda firma del acuerdo de paz que hubo en el Teatro Colón, agregaron unas 3 líneas en el acuerdo donde anularon esa posibilidad. Es decir, los proyectos que estaban concebidos de manera colectiva y además con un concepto muy importante que era la gradualidad, es decir, que primero el Estado invertía y cuando empezaran a tener éxito, cuando empezaran a tener ingresos con otras fuentes, los campesinos era cuando iban a levantar las matas, cambiaron ese orden y impusieron que se tenía que hacer la sustitución de manera preliminar y allí en la práctica los gobiernos anteriores engañaron a 99,000 beneficiarios que firmaron, a 99,000 hombres y mujeres costaleros que firmaron. Esto significó que nos encontramos una situación muy dramática y de desconfianza absoluta en el Estado por parte de los cultivadores de coca. Eh, Te digo, parece un chiste, pero cuando nosotros pudimos hacer el arqueo de caja, descubrimos que solamente se le había cumplido el 100% del compromiso, que eran 36 millones de pesos colombianos. Hoy serían algo así como, ¿cuánto es eso? Como 800, ¿cuánto viene siendo eso en dólares? Calcúlenme, por favor. Pero bueno, 36 millones de pesos colombianos solo se le había cumplido a 386 familias de 99,097 que firmaron, es decir, estábamos en menos del 0,4% de cumplimiento. Y el cálculo de lo que se debía todavía era del orden de 1 billón de pesos colombianos. Esos 36 millones, para que se ubiquen la gente en México, equivalen a $9,000. Eh, eso, y en eso fue que le incumplieron. Entonces la gente levantó las matas, le cumplió al Estado y el Estado no les cumplió. Hoy, ¿qué hicimos? Conseguimos, el presidente Petro nos apropió el recurso dentro de una adición presupuestal que hubo el año pasado. Ya tenemos el recurso completo y estamos a otra cosa que hicimos fue que en el Plan Nacional de Desarrollo
se introdujo un artículo que nos permite renegociar, que los campesinos renegocien con nosotros en representación del Estado cómo va a operar eso para cambiar la operación y poder hacerlo más rápido. Y lo que resultó de esa renegociación en todo el país es que la gente está pidiendo que se eliminen intermediarios, es decir, que hagan una directa. ¿Por qué? Porque la otra cosa, el daño que le aportó el gobierno Duque fue entregar esto a grandes operadores. Había un operador español, operadores norteamericanos y operadores colombianos, pero sin ningún nexo, sin ningún arraigo con los territorios cocaleros, que entonces lo que hacían era subcontratar, y en ese subcontrato no trasladaban ninguna gastos operativos o de utilidad, y por ende inducían, casi que forzaban a que los subcontratistas, para poder ganar algo, tenían que hacer actos de corrupción, sobrevalorar los insumos, las semillas, lo que fuera, o falsear las visitas de campo que no existían y las sacaban fotocopias, etcétera, es decir, actos de corrupción, y por eso la desconfianza de los campesinos. Entonces ahora conseguimos el recurso, lo estamos terminando, y sobre todo estamos contratando de manera directa con los campesinos. Ese es, digamos, lo primero, que es cumplir lo incumplido por los gobiernos anteriores en referencia al acuerdo de paz. Pero tenemos que hacer algo nuevo, porque con eso no resolucionamos. Con eso se levantaron 46.000 hectáreas de coca en el año 2017 y 2018, y hoy hay 230.000. Entonces, pues obvio que hay que hacer otra cosa y no podemos repetir ese modelo fallido, sino que estamos buscando que sean proyectos colectivos. Pues creo que es un reto muy interesante, un desafío fuerte, pero vamos, de poderse lograr por lo que estás hablando. Al final de cuentas, si a la gente le cumples, después de que le han jugado chueco, porque la gente en todas partes de América Latina, en mi país también, el gobierno les jugó chueco en algún momento dado, sobre todo en gobiernos anteriores, cuando llega un gobierno que se dan cuenta, la misma gente, que sí cumple, entonces ahí está la posibilidad de solución para poder avanzar en esta sustitución de cultivos ilícitos por otros que, digamos, sean aceptados, ¿no? Y cambiar, pues ahora sí, toda una cadena de producción que tiene décadas en Colombia y que también en mi país está, porque México siempre sale a relucir ya desde hace tiempo en este flagelo, ¿no? Mira, primero hago una aclaración, pena que estamos cambiando también el lenguaje. Creo que es incorrecto hablar de cultivos ilícitos y hemos empezado a introducir que debemos hablar de cultivos ilegalizados. Es el mismo criterio que debe aceptar el término de esclavos, es decir, todo el movimiento, el activismo afro-negro no acepta la palabra esclavos, sino que esclavizados, porque esclavos es como si fuera algo natural. Ilegales significa como si fuera algo natural, y en la práctica es algo que es histórico, que es construido por los seres humanos que intervienen. No es la mano invisible, es alguien que participa en esa definición. Y en eso, el término correcto es hablar de ilegalizados, y en eso estamos usando ese término para que quede claro que es una decisión que se tomó y eso es lo que ha generado toda esta situación en Colombia y en el mundo entero, pasando por México, que es nuestro mayor socio comercial en el tema ilegalizado. Así es, como bien lo dices, estamos muy metidos, antes no, pero ya tenemos un buen número de años en una situación así, y por eso me gustaría ver que esto que están ustedes haciendo ya con verdadero éxito se pudiera llevar a cabo también aquí, de alguna forma, para sustituir estos cultivos por otros, obviamente, ¿no? No sé cuál, ya mencionaste tú algunos o hándicaps o problemas con los que te has enfrentado, en los que te enfrentas, sobre todo porque derivados de gobiernos anteriores incumplían con las promesas y simplemente exigían el cumplimiento, en este caso,
de los agricultores o de los campesinos, pero obviamente sin cumplir la parte de ellos. Pero entiendo también que en el caso que tú estás, te enfrentas a problemas pues culturales, sociales y sobre todo políticos de verdadera envergadura allá en Colombia. Bueno, sí, hay un relato que presentan en este sentido que nosotros estamos cambiando el foco, no estamos cambiando el paradigma porque somos conscientes de que para cambiar el paradigma de la prohibición tiene que hacerse mediante consensos a nivel mundial. No es un país que se pueda lanzar a legalizar la cocaína, pero estamos sí cambiando el foco, el prisma, el ángulo con que se maneja esto, y es que el énfasis no recaiga sobre los campesinos, que son el eslabón más débil, el primer eslabón y el más débil, sino que vaya contra los grandes empresarios de la cocaína. El presidente Petro, el 9 de agosto del 2022, 2 días después de posesionarse en un consejo de seguridad en una población que se llama San Pablo, él llamó y dio la directriz a las fuerzas militares y de policía a que la prioridad era la interdicción fluvial, marítima, terrestre y aérea de los grandes capitales de la cocaína. Es decir, ir sobre los cargamentos finales y sobre el lavado. Cuando eso se había deformado en todos los gobiernos de los últimos 30 años, a que la persecución a un campesino, al pequeño, era suficiente. Es tan claro que esa política es correcta que le han roto la capacidad del flujo de caja a los empresarios de la cocaína, y eso ha hecho caer el precio interno, porque en la medida que no están, que se les incauta, la mayor incautación de la historia en Colombia se dio en el año pasado, cerca de 800 toneladas, 700 y pico, casi 800, que eso no se había dado nunca en la historia, y eso le restringe el flujo de caja para que estos empresarios compren y se dé el circuito. Es decir, porque lo que pasa es que el campesino produce hoja de coca en algunas zonas, o en todas las zonas se produce la pasta base en el campo, en algunos casos en propiedad del campesino, y eso, si no hay plata, si no venden la plata, si no, en el lenguaje como se llama, si no coronan, entonces no tienen plata para comprar en el siguiente ciclo, y eso ha bajado la situación, se ha espaciado los ciclos que antes eran regulares de cada 2 meses y medio, cada 3 meses, y ahora se están dando ciclos muy largos de un año, cuando pueden entran a comprar, y un bajón. Yo hice un estudio para la Comisión de la Verdad en el 2021 y encontré un municipio donde se estaba pagando 4 millones de pesos el kilo, es decir, lo que serían hoy $1,000, el kilo de pasta base de cocaína. Hoy, en el mejor de los casos, el mejor precio que se obtiene es del orden de 2,5 millones. Esto te indica que hay esa caída de precio, esa crisis, pero algo peor todavía es el rompimiento de la frecuencia. Antes era regular la frecuencia, como te digo, cada 3 meses más o menos, y hoy eso se perdió. Esa situación es resultado de lo que se está dando, además de que evidentemente hay una migración de los consumidores en Estados Unidos hacia el fentanilo, que de alguna manera contribuye a reducir la demanda de cocaína en el mundo. Si ahora nosotros tenemos el problema del fentanilo, porque es lo que nos está acusando el gobierno de Estados Unidos, cuando México dice, no, yo no produzco nada de eso aquí. Ese es otro de los grandes problemas. Pero lo que es interesante en la labor que tú haces es que tú desde antes, en las charlas que tuvimos, ya puntualizabas tú lo que era evidente, que era el famoso fracaso de la lucha contra las drogas impuestos por Washington a prácticamente toda América Latina. Digamos que de alguna forma lo comparte nuestro presidente cuando dice la forma de rescatar a los jóvenes es dándoles trabajo, dándoles empleo,
dándole seguridad, porque si no van a ser cooptados por el narcotráfico. Y la forma que ustedes también lo están planteando va por un sentido así. Simplemente decir, la guerra contra las drogas es un fracaso, tiene que abordarse de otra manera. Y el que estés tú con esa mentalidad ya desde hace tiempo, con esa capacidad de ver dónde están los puntos, dónde se necesitan apretar las tuercas y dónde se necesita desarmar todo un entamiado que ha trabajado perfectamente por décadas en prejuicio de un país, es lo que, digamos, nos da la certeza de que lo que tú estás haciendo es correcto, lo que tú estás llevando a cabo es correcto. Y la verdad, lo único que puedo desearte es que la labor que estás haciendo, que es muy valiente, porque enfrentarte a una industria así y enfrentarte a tantos intereses así no es cualquier cosa, no lo es, pues es decir, que sigas haciendo esta lucha que haces por tu país, que pueda esto servir de ejemplo para todo el continente, porque todo el continente no está libre ahora del asunto de las drogas. Vemos lo que está pasando o pasó recientemente en Ecuador, pero sigue pasando. Vemos lo que pasa en Perú, vemos lo que pasa en Bolivia, vemos lo que pasa incluso en mi país. Y vemos cómo estos síntomas de una putrefacción que genera la industria de las drogas, cómo alcanza niveles políticos, incluso en el manejo de cómo se debe atacar el problema. Aquí nuestro presidente se dio cuenta de que había una situación grave en la que se utilizaba el ejército y que saliera a las calles y a matar para acabar pronto de manera irrestricta y con una política prácticamente en la que el ciudadano que estaba por ahí pues le tocó, estuvo en un lugar equivocado y se morían, y el presidente dijo, ya no, las cosas van a cambiar y tenemos a toda la derecha en contra, ¿no? Porque ellos quieren que siga habiendo eso de ataques y balazos y todo lo que ahorita prácticamente es en circunstancias mínimas, ya están muy focalizadas. Y no sé cuál sería el asunto que están viendo allá en Colombia, como parte de lo que tú estás haciendo, pero sí vemos que ahora el jueves, el presidente Petro, que nos ha sorprendido él desde que tomó posesión, porque sabíamos que estaba muy acotado, que los márgenes de maniobra que podía tener en relación a los poderes fácticos allá en Colombia, pues realmente le permitían realmente no hacer nada, como si fuera realmente un presidente de transición o casi nomás poder cambiar simbólicamente algunas cosas. Y hemos visto cómo de veras tiene él una verdadera estatura de estadista mundial, que con todo y eso, camisa de fuerza que le pusieron, ha podido hacer cosas, se ha podido mover y ha resultado de veras algo increíble, pero también entendemos que la derecha no perdona. Que la derecha siempre que no le gusta, como, no, es que para ellos no es negocio, alguien de izquierda, es todo lo contrario, ganan menos, ellos quieren seguir saqueando de alguna forma. Y vemos que el presidente está convocando el jueves, a de esta semana, a una marcha para que la gente que votó por él salga a defender su mandato, salga a defender su gobierno. Vemos un golpe blando que también lo hemos mencionado muchas veces aquí en México y nos gustaría saber, por eso decíamos al principio, de la encrucijada que está llevando Colombia en su lucha, ahora sí, digamos, histórica, pero ahora planteada de la manera correcta que estás llevando a cabo tú, como también la encrucijada que se encuentra Colombia cuando los poderes fácticos, algunos ocultos y otros demasiado evidentes, quieren quitar a un presidente o quieren bloquearlo, inutilizarlo, anularlo, constituido legalmente, que ganó en las urnas totalmente. Bien, y ganó bien, y que está haciendo una muy buena labor allá en Colombia. ¿Qué nos podrías Mira, decir de esto? Ajá. bueno, es evidente que hay una, labor de zapa sistemática desde la Fiscalía General de la Nación y desde otros órganos de control como es la Procuraduría, eh, de bloquear las acciones del presidente. Para que históricamente lo conozca el Latinoamérica, desde el año 2002, eh, la Fiscalía ha estado en línea de una sola línea política, la línea del uribismo. Y de esa manera, situaciones como la que se han comentado mucho, Uribe tenía del orden de 200 y pico de denuncias y no prosperaba ninguna. Empezó a prosperar una, la que él demandó al senador Cepeda y se le volvió un boomerang, que tú has entrevistado a Iván Cepeda y conoces Sí. de su historia. Ajá. Pero el elemento clave es que
En la práctica, 22 años de control de la Fiscalía permiten que allí tiene que haber toda clase de ollas podridas. Es decir, ahí, yo creo que hay un depósito de ollas podridas impresionante y estamos en la semana en que se debe definir el cambio de fiscal. El presidente Petro mandó una terna, el mecanismo es que se manda una terna a la Corte para que la Corte elija, y él escogió tres fiscales, tres mujeres fiscales que no tienen ninguna relación con él, pero que son personas con una hoja de vida limpia, que sabemos que van a investigar. Y lo que quiere es precisamente que en esa apertura pues salgan, que descubramos, que se vuelvan públicas todas esas ollas podridas. Y evidentemente la derecha, que lleva tanto tiempo tapando esas ollas podridas, pues no tiene ningún interés en que se destapen. Entonces están tratando de hacer una jugada que es dejar de, encargada a la vicefiscal, que es la socia del actual fiscal y que tiene unas denuncias específicas sobre protección de una de las estructuras de narcotráfico del puerto de Buenaventura en el Pacífico, dejarla como vicefiscal, como fiscal encargada hasta que salga el presidente Petro, para que no cambie nada. Allí se está jugando la democracia y se está jugando en la práctica la permanencia de todo este proyecto político. Por eso la importancia de la marcha de pasado mañana o de mañana. No sé Sería mañana, en este caso. Yo te iba a comentar. Estamos muy atentos porque hemos visto cómo se maneja la derecha en todos lados donde siente que no gana la elección. Como no las gana, entonces quiere arrebatar, quiere ganar por la fuerza, o estorbando todo lo que puede, o quitándolos, como en el caso de Perú, lo que no gana en urnas. Eso es lo que nos queda claro. Lo que no gana en urnas, así lo plantea. Y en el caso de Petro, hemos visto que ha tocado callos y que ha dicho muchas cosas en lugares donde se supondría que seguiría la corriente o que no diría nada o que políticamente se manejaría de otra forma. Y sin embargo, los comentarios que ha hecho en foros internacionales y en misma Colombia y hasta en Twitter revelan realmente a una personalidad que hacía falta que tuviera Colombia y que hacía falta en la patria grande. Alguien que hablara así y que denunciara así, que se enfrentara así a la situación que se vive, no solo pues ahora sí que en Colombia, sino en toda América Latina e incluso en el mundo. Me refiero concretamente, en este caso, a el apoyo que está dando Petro al pueblo de Palestina, que está siendo pues, acabado por el gobierno genocida de Benjamín Netanyahu, y que no dudo que ellos estén hasta detrás de todo esto, porque al final de cuentas esa derecha sionista la tenemos en todo el continente, empezando aquí también por México, donde incluso están aquí operan estas empresas sionistas vendiéndonos equipos y de todos esos equipos en los que te investigan. En Colombia debemos competir en cuál es el mejor cliente latinoamericano de toda la industria de seguridad, entre comillas, de Israel, seguramente. Pues digo, Colombia debe ser uno de los principales clientes y México también. México también. Sí, por eso se vinieron acá. Aquí los tenemos. Te digo. Entonces no dudo que buena parte de la gente, de los ataques de la derecha vengan ahí entramados con toda esta cuestión. Entonces nos ha gustado mucho lo que lo ha hecho Petro, y los comentarios que dice, lo que dice. Para mucha gente lo respetamos mucho. Nos damos cuenta que él es un estadista totalmente necesario y que está a la altura del reto que está Mira, llevando a cabo. hace unos días me preguntaban precisamente que cuáles serían. Hay mucha crítica y aquí también juegan con eso de que es ridículo la nominación al Premio Nobel de Paz que le hiciera un parlamentario noruego. Entonces empezaron a esculcarle al parlamentario noruego y a decir que eso no era nada, que había 300 nominados, etcétera, etcétera. Pero me preguntaban cuáles serían los elementos de verdad que soportan el mérito para que el presidente Petro se gane el Premio Nobel de Paz. Y yo creo que serían tres. Este tema que ya lo hablamos en la nueva visión sobre la política de drogas, que es cambio total, es
el reconocimiento de que el problema es económico y no es un problema judicial, policial. En segundo lugar, la apuesta por la paz total. Esto es muy importante, esto no se conoce afuera. Parece loco, pero se está tratando de hacer la paz con tres organizaciones que se pueden considerar guerrilla, es decir, organizaciones armadas con un discurso de izquierda y dos organizaciones que no tienen, digamos, un contenido político, sino que son básicamente de protección de droga, que se llaman autodefensas. Esto, el iniciar, el trazarse como meta, además de las bandas delincuenciales de muchas ciudades del país. Esto parece loco. Dice, ¿cómo a este tipo se le ocurre abrirse? No, es que la única manera de hacer la paz es hacer la paz con todos. Uno no puede hacer la paz con uno porque el otro se la desbarata. En un país, para que entiendan, en este momento hay eso, digamos, 5 estructuras con alguna presencia del orden nacional y guerras de bandas en ciudades, en la ciudad de Buenaventura, que es el mayor puerto de Colombia en el Pacífico y del país. Hay una guerra fundamentalmente entre dos bandas y hay una tercera. Pero en todas las ciudades hay el narcotráfico permeó y permitió que se diera este tipo de delincuencia organizada a nivel de escala. Esto de verdad parece un absurdo, pero es lo necesario. Que nos va a costar, que de pronto no lo logramos, pero hay que iniciar y en ese sentido están avanzando hoy por hoy 2 de las mesas de negociación muy importantes, la del ELN, que acaba de terminar un ciclo, el 6º ciclo en La Habana, en la que se prolongó por 6 meses el cese al fuego bilateral, y el otro que está iniciando, que es con el Estado Mayor Central, que es lo que le llaman una de las disidencias de las FARC. Esto es muy importante. El tercer elemento que ameritaría la estatura global del presidente Petro es su compromiso con el ambiente. Yo creo que hay algo particular cuando recién el M-19 firmó la paz en los primeros años. Varios de los dirigentes, pues precisamente por un mecanismo de protección y etcétera, el gobierno de la época les consiguió becas, los sacó al exterior. Yo creo que Gustavo Petro fue el primer colombiano que estudió desde el punto de vista del análisis económico la situación de la crisis ambiental que se nos venía. Te estoy hablando de algo que fue en la década de los 90 del siglo pasado. Nadie aquí, ningún político hablaba de temas ambientales. Esa primogenitura en términos de los temas ambientales le da un peso también muy específico en todos los reclamos que está haciendo en los foros ambientales ecológicos a nivel mundial, y es claramente una autoridad en el tema. Y eso, en la práctica, la paz con la tierra es otro elemento de paz importantísimo. Pues mira, eso no se comenta mucho en prensa, no se dice mucho que él está de candidato, creo que él mismo lo dijo, que la prensa de su país lo ignoró, claro, ignoran todo lo que sienten ellos que es una amenaza para la derecha, ¿no? Para los intereses de la derecha. Sí nos preocupa lo que va a pasar ahora el jueves, porque para que el presidente esté convocando que salga el pueblo a la calle. Escuché yo incluso por video una proclama que estaba haciendo al pueblo. Dijeron, vengan, levántense, vénganse para acá. Debe sentirse muy presionado y debe sentir que no le queda otra que de alguna manera ganar en la calle lo que le quieren quitar otra vez, o la forma en que lo están estorbando, porque es terrible realmente que teniendo tan poco margen de maniobra todavía lo quieran estorbar, constreñir o buscar la manera de quitarlo. ¿Ibas a decir algo, Felipe? No, lo importante es lo que te dije de la elección de la fiscal, de la nueva fiscal general de la Nación. Eso es importantísimo, eso es clave, eso es constitucionalmente se le venció el periodo al fiscal que está en ese momento y hay que elegir una nueva.
y sin embargo la Corte está haciendo lo que en Colombia se llama Operación Tortuga, es decir, yendo muy lento o sacando disculpas o no evaluando para dilatar. Eso es gravísimo porque eso sería un rompimiento del orden constitucional, eso se tiene que conocer en el mundo y por eso es que tenemos que... Te nos fuiste. Te congeló la imagen, a ver si. A ver, ahí está, ya regresaste. Te nos fuiste un momento. No sé si ya nos escuchas. Sí. A ver, sí, dale. Estabas hablando de Bueno, que era muy. te repito, Ajá. el hecho de que ahora se tiene que definir la elección de la nueva fiscal general de la nación, que es una mujer, porque la terna que mandó Petro son 3 mujeres, y que no se haya... Te estoy escuchando, perfecto. Ok, yo te escucho. Ajá. La inestable... A Bueno, ver. entonces, te repito, la clave de esto, de la coyuntura, es que tú dices que tienes muy poco margen de maniobra. Pero si incluso algo que constitucionalmente está definido, que se tiene que cambiar el fiscal porque se le venció el periodo, Ajá. y no están dilatando y encontrando jugadas para no hacerlo, es un rompimiento del orden constitucional. Y Petro no mandó a 3 abogados amigos de él, mandó 3 mujeres fiscales que no tienen nada que ver con él, pero que seguramente destaparán las joyas podridas a las que me refería hace un momento. Fíjate, recibimos también un mensaje hace unos días de una venezolana colombiana periodista que nos hablaba de que estaba muy preocupada también porque allá en Colombia estaban manejando, déjame decirte concretamente, que iba con la noticia de que la policía estadounidense tendría una oficina en Bogotá. Decía, es el colmo, ¿qué está pasando? A eso me refiero con los márgenes de maniobra, que no sé qué pasa para que llegue una oficina de Estados Unidos ahí y comentaba de las Bueno, posibilidades de eso ha uso de existido, información. Ajá. eso no Siempre. es bastante desinformado, amiga. Te nos fuiste otra vez. A ver si ahorita entras. Te escuchamos nada más que Eh, aparentemente, eh, que eso ya existe, no sé, te escuchamos ahí que decías, esto ya existe desde hace tiempo, y obviamente desde que estaban los gobiernos anteriores, ¿no? A ver, que tu amiga colombo-venezolana estaba formada, eso es algo muy viejo. no, pero lo que entendí más o menos porque se cortó era de que era algo que ya estaba desde antes, esta cuestión no era nueva, era desde antes, ¿no? Así está la cosa. ¿No? Y estoy seguro que en la embajada en Ciudad de México también hay, en todas las estructuras, en todos siempre hay oficinas de esa índole. Okay. Y en el caso de Colombia, pues es muy claro la participación de alguna manera pactada con el Estado en la vigilancia del tema de drogas. Entonces, pues eso no, como te digo, no es nuevo, es algo que tiene casi que podríamos decir su tradición. Digo, acá lo planteaban de que es un ataque a la soberanía. ¿Qué pasa? Porque va a haber mucha información no está en manos de ellos, alegaba ella en un punto. Pues mira, espero que realmente esta manifestación popular de apoyo sea para que realmente los que están encargados de vigilar la Constitución, en este caso, la cumplan. Porque aquí sucede igual. Aquí tenemos jueces, altos magistrados, que no cumplen el precepto constitucional de entrada, de los primeros que dice, nadie puede ganar, ningún funcionario público puede ganar más dinero que el presidente, y estos ganan mucho más que el presidente. Pero ellos rompiendo ese precepto constitucional, se sienten jueces todavía. Entonces, para que veas el asunto que tenemos aquí en México. Y allá me estás planteando una situación donde los jueces no dan el trámite constitucional a un nombramiento que por ley tienen que hacer y se están haciendo tontos. O sea, ellos mismos encargados de vigilarla, el cumplimiento de la ley, ¿qué es lo que hacen? Observar la ley y sobre eso Pero sancionar, incumplen. ¿Eh? ¿Ibas a decir algo? Ajá. el problema, el problema, Héctor, es el nivel de penetración que tienen los poderes en Colombia de los
capitales de la cocaína. Es decir, perfectamente esto no son casos aislados, sino que es una cosa sistemática de presencia en las instancias de poderes judiciales, del legislativo e incluso de históricos en el ejecutivo de personas que tienen nexos con los poderes fácticos que genera el narcotráfico. Esto es lo que hay detrás. Es decir, cuando yo me refería hace un rato a las ollas podridas, es que perfectamente la mujer que llegue a ser fiscal puede destapar eso. Bienvenida sea. No conozco a ninguna, creo el presidente las nominó porque sí, se hizo una investigación que fueran fiscales independientes, pero lo que no quiere el poder fáctico que tiene la cocaína sobre los poderes del Estado colombiano es que eso se destape, porque ahí sí que es cierto que la derecha se queda sin futuro. Si logramos mostrar en la evidencia de los nexos históricos que ha tenido el narcotráfico con el poder en los últimos 25, 30 años, es evidente que nosotros, los que estamos haciendo el cambio de eso, son los que tendremos el futuro. Pues yo espero que esto pueda realmente llegar a beneficio del pueblo colombiano, como tú dices. El que tú comentes de que hay 3 mujeres, también habla mucho del asunto de Petro, en relación al apoyo a las mujeres, como también en mi gobierno, que es abrumador las mujeres que ocupan ahora en cargos. Creo que ya es el momento, incluso estamos postulando a una mujer como presidenta de la República por parte del partido oficial y también obviamente del partido opositor. Y en Colombia sería genial que hubiera algo así, con esta postura de que pueda quedar una de esas 3. Pero también me queda claro de que tiene que salir el pueblo a defender su gobierno y todo lo que está en juego, porque si se duermen, si se distraen, si quedan perdidos en los medios oficiosos. No te estoy oyendo. A ver, ¿me escuchas? Yo siempre te he escuchado, de repente se me congela la imagen. Se cortó el internet, Héctor. No, a ver, ¿ya me escuchas? ¿Me escuchas ya ahorita? Te vemos nomás congelado, pero espero que me escuches. A ver, bueno. ¿Me escuchas? Casi. ¿Sí me escuchas? De repente te oigo, pero no sé si me estés escuchando. Bueno, ¿me escuchas? Bueno, comentaba yo que es muy importante que realmente la gente tome en serio el llamamiento del presidente Petro a salir a la calle, a defender esto que está pasando allá, para que pueda darse ese cambio a favor, en este caso, de una terna, y no que se sigan eternizando, como dices tú, desde el 2002, que están infiltrados ahí en la fiscalía, solo para beneficio de ellos. Cuando se hace un análisis de América Latina, bien podemos decir que el Estado de Derecho, en los hechos, solo sirve a la derecha, y tiene que venir un cambio, tiene que cambiarse esta situación. Yo espero que la protesta que se llegue a cabo sea tan fuerte y tan masiva que para estos poderes fácticos, a estos que se niegan a soltar el poder, que siguen buscando quedarse con canonjías dentro de cargos y de instituciones públicas, se den cuenta que ya la gente se cansó, que ya la gente está harta. No sé si ya nos escuchas bien, ya, ahora sí nos ves y nos escuchas. Sí, pero te hago un comentario de eso, de hablar de Estado de Derecho cuando está tan penetrado por los empresarios de la cocaína. Podríamos decir más bien es que este es un estado de torcidos, como se le llama a la nada. Porque no tenemos, eso no existe en la medida en que hay tanta, se guarda de alguna manera el maquillaje exterior, pero en la práctica la manera en que se manejan los juicios, de que no pasan, aunque hay un juez llama juicio y el fiscal no procesa, no se hacen no corren los pleitos, tiempos, pues, o las denuncias, hace que es muy
Es decir, aquí hay infinidad de situaciones de que salen por cumplimiento, por vencimiento de términos, etcétera. Hay toda clase de situaciones donde lo derecho no es derecho, sino que es torcido completamente. Pues bueno, eso mismo se vive aquí y lo vemos de manera muy aberrante porque realmente los funcionarios públicos de aquí, que son servidores públicos, se sienten, pues la verdad los veo como dioses, que no los pueden tocar y ellos no permiten que su salario sea igual que el presidente, es mucho mayor. Cada vez que les ha dicho el presidente que renuncien a las canonjías que tienen, no, tampoco, porque tienes servicios de médicos extra, que vamos, no son los normales que de un funcionario público, son privados, en fin, tienen demasiados, roban demasiado, esa es la verdad, roban demasiado, con un descaro y aparte se sienten que salvan a la nación por el cargo que tienen. Y eso se tiene que corregir, se tiene que dejar ya atrás, incluso por las reformas que está poniendo el presidente, las puso en estos días, ya para que esto cambie, que esto se modifique, que esto sea diferente ya en el país. Reformas que evidentemente, dado que no tienen la mayoría constitucional, van a caerse, ¿no? No creo que prosperen, pero en el siguiente gobierno sí, de alguna forma va a prosperar esto. Entonces, nos mostramos solidarios ahorita con la lucha que está dando Petro allá y contigo, Felipe, con el ataque que estás haciendo a un problema que, pues ahora sí que ya no es exclusivo de Colombia, ya incluso hay lugares como mi país que ya lo superó desde hace tiempo, ¿no? Y que estás planteando por primera vez de manera profesional y seria cómo enfrentarte al problema. Porque esa es la verdad, es lo que estás haciendo. Y por eso han podido lograr esos cambios. Por eso han sido factibles, porque los están viendo de frente y como es la realidad, al fin de cuentas. Me acuerdo que el presidente una vez le tocó andar en la sierra y dijo que vio a todos los campesinos, dice, no tienen otra cosa que comer, de esto viven, no es tan fácil. ¿Cómo les dices, ya no hagas esto? Porque legalmente está sujeto a una sanción. No es tan fácil. Entonces, cuando tienes esa visión es cuando puedes lograr las cosas, cuando las vas aterrizando, ¿no? Y es lo que vemos que está pasando en Colombia. Y como bien dices tú, el presidente Petro, pues ojalá ganara ese premio Nobel, ¿eh? Les dolería en el alma a la derecha, les dolería muchísimo. Yo creo que ya la nominación ya les dolió mucho, pero en los puntos que mencionas por los cuales pudiera él ser nominado, bueno, no nominado, ganar, pues yo creo que son de interés mundial. Sí, y bueno, mira, lo que narras ahora de la situación de que no hay otra alternativa para los campesinos y campesinas que se dedican a este tema, a los cultivos ilegalizados. Hay que tener claro, hay que tener muy claro que esto es la explicación práctica, la puesta en práctica de la teoría que desarrolló un mexicano, Pablo González Casanova, cuando hablaba del colonialismo interno. Nosotros tenemos si tú ves en Bogotá, igual que en Ciudad de México, hay zonas completamente que no le tienen nada que envidiarle a calles de Nueva York o de Londres o de Tokio, pero lo que tenemos en lo que se llama aquí la Colombia profunda, en las zonas alejadas, es el abandono absoluto y la imposibilidad de sacar un producto. Puede ser la tierra fértil y tener, pero no tienes la manera de sacarlo porque no hay carreteras o el acceso es fluvial y el galón de gasolina en esas zonas vale exactamente el doble de lo que vale en Bogotá. Esto es la coyuntura que tenemos y por eso tenemos que cambiarla y por eso no quieren que la cambiemos, porque si logramos cambiar eso, evidentemente que el país es otro y se queda sin posibilidades. Y si destapamos las ollas, es decir, ejemplo sencillo, digamos, el director de las fiscalías en un departamento X que le entrega carros, asigna, autoriza que se le den carros de protección a los narcos, pues obviamente que eso no se quiere que se destape. Te estoy dando un ejemplo sencillo que puede suceder en cualquiera de estos departamentos colombianos donde hay la coyuntura del narco. Y ese señor se enriqueció, pero
Evidentemente es toda una estructura, no es un señor, no es un caso aislado, es una cosa general. El señor que autoriza la gasolina para las zonas donde hay procesamiento de cocaína, la gasolina es un elemento central. Eso es corrupción y eso no se investiga. Y todo eso necesitamos destaparlo y por eso es tan trascendental el cambio de fiscal. Pues mira, como dijimos, Colombia está en una encrucijada de enormes retos y posibilidades. Si la labor que tú estás haciendo sigue teniendo éxito a nivel, por así, de todo el país, y que yo de veras soy ambicioso, ojalá esto se hiciera en toda América Latina, viendo cómo has manejado tú las cosas, cambia Colombia. Y si Petro logra que la gente lo apoye y puedan forzar que realmente los que están a cargo de esto, que son el Poder Judicial, den el cambio que constitucionalmente tienen que hacer, el cambiar el fiscal, porque los tiempos ya se dieron, pues hombre, cambia Colombia, cambia Colombia. Entonces tienen la oportunidad de lograr los cambios o quedarse igual o con retroceso. Ojalá no sea el caso. Felipe, de veras te agradezco toda esta charla, todo el tiempo que nos diste. No te quiero quitar más tiempo. De veras de corazón, gracias por estar ahí. Y de veras, ¿Puedo reconozco quitar la corbata? Ah, sí, ya, si quieres, no hay problema. Ya me puedo quitar la corbata. Te la puedes quitar, claro que sí. No te preocupes por eso. Pero oye, de veras, yo reconozco la labor valiente que estás haciendo tú en los lugares donde andas, en las sierras en las que andas, que digo, Dios mío, cómo se la juega, sí, qué bárbaro, pero no es la primera vez, ya tienes tú mucho tiempo haciéndolo, incluso también aquí en mi país. Eso lo has hecho desde hace mucho. Y allá en Colombia ahora la verdad. Ojalá pueda ir pronto a México, un país que quiero mucho. Conozco 27 de las 32 entidades en que se divide tu país. Es una maravilla, me encanta recorrerlo, me encanta la culinaria mexicana, que es una de las más importantes del continente. Ojalá pueda ir pronto. ¿Y cómo va la campaña de ustedes? Pues mira, vamos bien, la campaña de Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum va bien, ahorita están en receso, por decirlo así, empiezan las campañas oficialmente ahora en marzo, sé que ella viene aquí el día 11 aquí a Monterrey, Nuevo León, como parte de los foros que están haciendo para recabar información de qué es lo que la gente quiere y empezaría armando la estructura, ¿no? Pero oficialmente empezaría esto en marzo, pero vamos bien, lo que vemos es que la derecha está muy desesperada, que creo que pasa lo mismo allá en Colombia. No tienen propuestas. La propuesta es la misma de seguirte explotando, beneficiándose ellos al costo del pueblo, el beneficio de las oligarquías a costa de las mayorías. Cuando se les propone, a ver qué propuesta tienen, realmente no tienen, lo único que tienen son ataques. Está todo mal, con nosotros estabas en el paraíso, con estos gobiernos están mal, ese es el mensaje que manejan, pero no hay más que eso, y la realidad los contradice. Y creo que esa realidad la vamos a ver reflejada este jueves, cuando la gente salga a protestar apoyando a Petro, como ya ha pasado, como ya pasó antes, ¿no? Que la gente se da cuenta de lo que está en juego y es capaz de dejar de hacer sus labores para ir a apoyar a un presidente, a acudir al llamado del presidente en este caso. Bueno, siempre será un gusto charlar contigo. Parece uno de verdad que estuviera en la sala de su casa tomándose un tequila contigo, pero muy bien. Pero eso lo haremos real. Digamos que ahorita es así virtual, pero lo vamos a hacer pronto real ahora que vengas a México. Gracias, Héctor, y bueno, saludos a toda tu audiencia y un abrazo desde Colombia. Te lo agradezco mucho y que descanses. Buenas noches allá en Bogotá. Hasta Gracias, luego. Felipe. Hasta luego. Chao. Chao. Latinidad
Latinidades, afinidades, ir por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande.